Hola Mario. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera edición de Rab Online. Johnny, no se está viendo, ahí sí. Hola, ahí estamos. Vale. ¿Empiezo yo? ¿Ya? Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera edición de Rab Online. En nombre de Gaby Pritzker, rabino del Centro de Unión Israelita de Córdoba, y el mío propio, Mario Polakov, te agradecemos que nos abras la puerta de tu casa para permitir entrarnos con un mensaje de vida judía y para que de alguna manera puedas recibir alguna explicación que quizás en otras oportunidades no hayas encontrado. La idea de este formato es que sea una construcción participativa, en donde todos podamos lograr de alguna manera construir una experiencia compartida, en donde formules tus preguntas, plantees tus inquietudes, expreses tus deseos de saber, para que de esa forma también puedan ser respondidas de una manera simple, sencilla y de fácil comprensión. Esto es una experiencia nueva de aprendizaje y de intercambio, y no hay un formato preestablecido, sino que será espontáneamente lo que resulte y lo que ustedes decidan que sea de acuerdo a sus inquietudes. Así que va a ser este el estilo. La invitación es que ustedes realicen sus preguntas en el chat, en este chat de Facebook, que pertenece al Centro de Unión Israelita, en donde yo les voy a transmitir a nuestro rabino las distintas inquietudes que se presenten, para que de esa forma puedan ser respondidas. Para nosotros es un gran gusto e incluso un desafío esta experiencia virtual, en donde estamos ubicados con Gaby en geografías diferentes, y diferente a lo de ustedes inclusive, y por lo tanto esta modalidad que esta contingencia nos ha llevado a desarrollar es todo un desafío, pero a su vez una experiencia enriquecedora que seguramente compartiremos juntos. Voy a pasarle la posta a Gaby, y antes de eso quisiera, modo de dos palabras de modo de presentación, compartir una infidencia con ustedes. No sé si Gaby a vos te lo había comentado previamente. Cuando estamos buscando un nombre para este espacio, se plantearon distintas alternativas, ensayamos diferentes mensajes que podían, ¿no es cierto?, resultar expresivos de este tipo de modalidad que queremos establecer. Habríamos inicialmente dado una palabra en hebreo que podría de alguna manera resumir, ¿no es cierto?, este nuevo concepto, pero en realidad no cerraba mucho, hasta que en una ocasión quería hablar con Gaby, entré al WhatsApp y me parecía Gaby Pritzker y abajo en línea en el WhatsApp. Entonces digo, este es el nombre, Rab Online, ¿no es cierto? Porque de alguna manera este tipo de digamos, de estructura, de este estilo, ¿no es cierto?, de comunicación, resume un poco lo que es Gaby, ¿no? Una persona que está conectada con la comunidad, conectada con las fuentes y la sabiduría judía, conectada con sus emociones que él demuestra a flor de piel, conectada, ¿no es cierto?, con cada uno para poder acercarse y abrazar. Así que para nosotros es realmente un gusto, un placer poder contar con Gaby, para que de esa manera, con su estilo así afectuoso y dinámico y siempre con cercanía, nos pueda ilustrar sobre las distintas inquietudes que cada uno tenga, para que de esa manera nos enriquezamos en nuestro saber judío. Así que Gaby, buenas noches. Hola, hola a todos, todos los que nos están viendo y acompañando. La verdad que sabe la gente que me emociono rápido y estoy chocho, estoy recontra contento. Veo gente querida acá en el chat, estamos ahí chusmeando, gente de Buenos Aires, gente de Río Ceballos, gente, bueno, de Altagracia, gente de acá de Valle Escondido, gente de Israel. Y acá estamos,
desde Córdoba para el mundo. Así que bueno, larguemos nomás, o sea, larguemos a charlar, a preguntarnos y a respondernos. Para eso estamos. Y muchas gracias, Mario, como siempre. Bueno, Gaby, tengo acá una primera pregunta que me llega no al chat de Facebook, sino a mi WhatsApp personal. Es como que alguna gente está inhibida quizás en exponerse a preguntar de manera directa, pero bueno, los invitamos a todos a que de una manera totalmente así libre, desestructurada, pueda exponer, ¿no es cierto?, las necesidades que presenten en buscar esas explicaciones que son importantes para enriquecernos como había dicho anteriormente. Esta primera pregunta se relaciona con algo que es bastante básico, pero quizá no tenga un entendimiento pleno, y se refiere a cuestiones básicas de los símbolos de la identidad judía. Y en este sentido lo que nos preguntan es cuál es el origen y cuál es el significado de la estrella de David, que es algo tan, digamos así, emblemático como identidad del pueblo de Israel. Empezamos fácil. Bueno, el compromiso es dar respuestas bien cortitas, bien concisas. La estrella de David es un elemento que primero, los símbolos, cualesquiera sean, los religiosos, los símbolos en general remiten a algo que está por detrás de ellos. Remiten a una historia, remiten a una idea. O sea, justamente lo escuchábamos, que es lindo y judaico decir que este formato de Rabino Online lo vimos originalmente en la comunidad hermana, la comunidad conservadora de Betel en México, ahí con el Rabino Levi, Leo Levi, con que fui compañero en su momento en el seminario. Y también le habían hecho una pregunta en relación a los símbolos. Y bueno, esto de que primero, los símbolos remiten a algo que está por detrás de ellos, a una historia, a una descripción, a un sentido. La estrella de David, el Magén David, Magén primero que no significa estrella, significa protector. ¿Sí? Por ejemplo, Haganá, Tzvah Haganá, ejército de defensa, de protección de Israel. Lehagén es proteger. Entonces, Magén David es el escudo de David, y como símbolo de dos triángulos, uno de base superior y uno de base inferior, es muy difundido a lo largo y a lo ancho de todo el globo. En el caso particular, una de las descripciones que aparece en el Talmud, en el mundo de la exégesis judía, tiene que ver con una circunstancia donde el rey David era protagonista y venía huyendo. El rey David no se llevaba bien con uno de sus suegros, con el rey Saúl. Ya, los problemas entre suegros y suegras y familiares no son nada nuevo, si no pensemos en la primera familia bíblica, Caín y Abel, y ya tenemos un problema desde el vamos. Y el rey David venía huyendo de la persecución de su suegro. No recuerdo si en ese momento ya era suegro, creo que sí, pero era el rey Saúl. Y como David era el amado de Dios, de hecho la palabra David significa amado de Dios, como dijimos, Lejado Di, ¿vieron Lejado Di? Vamos al encuentro de la amada. Bueno, David, amado de Dios, venía, Dios lo protegía cada vez que podía, siempre lo protegió, en la idea del Midrash, Dios a David. Entonces, para burlar de alguna manera el acoso y la amenaza de muerte del rey Saúl, David, que se había escondido en una caverna, Dios envió algunos dicen que era una araña, algún insecto, en la literatura fantástica del Talmud, que tejiera una telaraña para que Saúl entendiera que obviamente si allá había una telaraña no podría haber nadie adentro de esa cueva, de esa caverna. Y la telaraña, según el Midrash, tenía la forma de estos triángulos, uno de base inferior y uno de base superior. De cualquier manera, el Magén David el protector de David fue recibiendo a lo largo de la historia
un montón de reinterpretaciones, montón de reinterpretaciones. Cuando tengamos más tiempo, ojalá podamos estudiar la lectura que hace un filósofo llamado Franz Rosenzweig, de un libro así enorme, hermoso y difícil, que se llama La Estrella de Redención, donde él vincula las 6 puntas de la Estrella de David, del protector de David, con lo que es básicamente la razón por la que Dios nos llamó a existir, que es transformar el mundo, hacer Tikkun Olam, pero eso lo dejamos para otro momento. Muy bien. Acá me hacen otra pregunta, y dice, ¿el judaísmo cree en la astrología? ¿Ok? Si cree en la astrología. Bueno, el judaísmo tiene ideas que son centrales y hay ideas que son conceptos. El judaísmo es algo muy amplio. Si uno dijese que no hay un lugar para la astrología en el judaísmo, estaría mintiendo, no estaría siendo fiel al desarrollo de la literatura rabínica, de la literatura de la mística judía. Hubo un lugar y hay un lugar para la astrología, y hubo una lucha en épocas del Talmud, que como siempre en el judaísmo están los que dicen A, los que dicen B, pero en el Talmud quedó registrada esa lucha de ideas. Y si bien hay un lugar para la astrología, voy a elegir compartir con ustedes la idea de que uno en lo que debe confiar es en uno mismo en relación a la astrología. O sea, sí, hay un lugar para la astrología, esa sería la respuesta corta. Pero cuando Dios lo saca a Abraham del lugar de nacimiento y le dice: Lej lejá, andate de tu casa, andate de tu contexto, de tu paradigma, y yo voy a hacer con vos un proyecto nuevo de humanidad que hoy llamamos judaísmo, o si quieren, civilización judío-cristiana, el tema de las 3 religiones abrámicas. De donde lo saca Dios, además de lo geográfico, es del paradigma de creer que los astros, las constelaciones, los astros, determinan la vida de las personas, que nosotros no tenemos escapatoria. O sea, esto es lo que se llama en términos de filosofía el determinismo. ¿Sí? Y cuando dicen nuestros sabios que cuando Dios lo saca a Abraham de eso, lo que está fundando con él, y él siendo el patriarca, junto con Sara, nuestra matriarca, lo saca de la creencia de que nosotros no tenemos gestión sobre nuestro destino. No tenemos gestión quizás sobre todas las variables del destino, pero sí tenemos la gestión y la decisión de poder decidir cómo enfrentamos a aquello que nos sucede. Así que, ¿hay lugar para la astrología? Sí. Alguien me dice que preguntó ¿cuál es mi signo? Yo soy de Géminis. Así que si un día me ven así y un día me ven asá, es porque tengo ese lado geminiano. De todas formas, también vos mencionaste a Abraham, y cuando Dios también se refiere o se dirige a Abraham, le señala que su descendencia será como las estrellas del cielo. O sea, habla ya de las estrellas, ¿no es cierto? Como un hecho, ¿no es cierto? Y el hecho de que esto también viene quizás relacionado en parte con este concepto, bueno, es el Mazal Tov, ¿no es cierto? Que, como decimos, el Mazal, ¿no es cierto?, de constelación, de estrellas, ¿no? Que también está asociado con esta misma idea de alguna forma, ¿no es cierto? Sí, Mazal, Mario, genial el aporte. Hay algunos rabinos, entre los maestros o rabinos o personas, que elegimos leer el Mazal en el contexto original. Mazal Tov significa que tengas una buena constelación. Mazal es constelación y se refiere a los signos del zodíaco. Pero algunos elegimos leer a la palabra Mazal como si fuesen 3 siglas, ¿sí? De Makom, Zman y Limud. Makom es lugar, Zman es tiempo, y Limud se refiere al desarrollo del intelectual, de las capacidades cognitivas. Entonces, Mazal es lo que nosotros hacemos, lo mejor que podamos hacer en un determinado Makom, en un determinado lugar, en un determinado tiempo. ¿Sí? De la mejor manera en que podemos responder en ese determinado tiempo, en ese determinado lugar, Makom y Zman,
eso determina, de nuevo, el énfasis está sobre la libertad que nos da Dios de responder y de alguna manera diseñar de una manera muy, muy, muy artesanal algo de nuestro destino. Una metáfora muy bella. Y no sé si va también casi en la misma línea esta otra. Fíjate vos, ¿por qué los meses judíos tienen nombres babilónicos? Muy bien. Los meses, vamos a viajar un poquito, vamos a aprovechar estas hermosas preguntas. Los nombres en el calendario judío tienen varios, los meses en el calendario tienen varios nombres. Algunos de ellos, que son los que utilizamos hasta hoy, son de origen babilónico, porque en realidad hubo un momento en la historia del pueblo judío que nos fue muy bien en Babilonia. Nosotros no podemos perder de vista de que la obra fundamental en la que está basada lo que llamamos la forma de vida judía no es tanto la Torá, sino el Talmud. O sea, el judaísmo que vivimos nosotros. ¿Por qué nosotros no mezclamos carne con leche, por ejemplo, en el marco de las leyes, para aquellos amigos y amigas que no sean judíos y que están sumándose o están ya aquí entre nosotros? En el pueblo judío hay leyes dietéticas. Una de ellas es no mezclar carne con leche. Pero si nosotros buscamos en el texto bíblico, en los 5 libros de Moisés, en la Torá, no vamos a encontrar eso. No vamos a encontrar. Hay otro ejemplo, hay algunos judíos o algunas, en el caso de las comunidades liberales, hombres y o mujeres que se colocan lo que llamamos tefilín, que son unas cajitas negras que llevan pasajes bíblicos en el brazo y en la cabeza. Entonces uno dice, bueno, pasamos a buscar a dónde está el tema de los tefilín en la Torá, en la Biblia, y eso no está en la Biblia, Eso está en el Talmud. Paréntesis cortito, hay dos Talmud, uno que se compiló en Israel, pero la mayor obra en la que sirve de referencia fundamental para la vida judía hoy en el siglo XXI también es el Talmud de Babilonia. Y la realidad es que el periodo, para no mezclar, para no ahora atosigar con fechas fueron muchísimos años que vivimos allí en Babilonia, en uno de los exilios, llamado justamente exilio babilónico. Estamos hablando del siglo VI, antes era común 5, menos 6, menos 5, menos... Hubo un montón de vida, y así hubo hasta vida judía en Babilonia hasta el siglo IX o X, y allí hubo una explosión de arte judío, cultura judía. Nuestros antepasados en Babilonia se lograron ensamblar perfectamente en la vida de allí, de Babel, como decimos, de Babilonia, y tomaron un montón de cosas de la cultura babilónica. Entre eso tomaron los nombres de los meses. Nisan, Iyar, son de origen babilónico. En la Torá, los meses no tienen nombre, están nomenclados por número. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Así que, ¿por qué llevan esos nombres? Porque nos llevamos de Babilonia un montón de cosas, hasta el día de hoy son usadas en la jurisprudencia, y entre esas cosas que nos llevamos son los meses, los nombres de los meses. Muy bien, muy bien. Yo habría leído en algún momento, creo, algo relacionado con que después del exilio de Babilonia, ¿no es cierto? Se había como decidido recordar la destrucción del templo y la estancia de los judíos en Babilonia a través de esa simbología de los meses, ¿no es cierto? Más o menos va en la misma sintonía de lo que vos estás señalando, ¿no? Así es. Tengo acá otra que ya va por el lado de lo sinagogal, de lo litúrgico. Y dice, ¿por qué si uno de los pilares centrales, ¿no es cierto?, del judaísmo son los 10 mandamientos? Estamos muy cerca de Shavuot, ¿no es cierto?, en donde se nos ha revelado de alguna manera la Torá. Entonces, lo que señala también de una manera muy inteligente, creo, es por qué los 10 mandamientos no se leen en la plegaria diaria, siendo ese aspecto tan cardinal y tan central, ¿no es cierto?, de la vida judía. ¿Por qué no están incluidos en las tefilot cotidianas? Ok. Debo decirles que la tradición judía
ya sea la dimensión legal que llamamos halajá, o la dimensión litúrgica que llamamos, digamos, como tefilá. Y de paso, saludo, está por ahí en el chat a nuestra Hazanita, a Jessica, hablando de liturgia, que está por ahí. Le mandamos un saludo a ella, a su familia. Por ahí le invitamos en alguna de estas a que nos cuente cosas del mundo de la tefila. Originalmente, en la liturgia cotidiana, sí estaban los 10 mandamientos, sí se recitaban diariamente. Acá aparecen dos conceptos. Uno, el concepto de que la tradición judía halágica y o litúrgica siempre fue evolucionando, siempre fue cambiante. Y el segundo concepto que está adherido a este primero es que la historia, lo que sucedía en el medio, lo que sigue pasando hasta el día de hoy, los eventos, este momento tan terrible que vive la humanidad, ¿no? Tuvo un impacto. Por ejemplo, en el último Pesaj pasaron cosas que quizás no vuelvan a suceder o que nunca habían sucedido en relación al momento coyuntural que nos tocó vivir, ¿sí? Los mismos factores, la historia, la dimensión económica, sociológica que rodeaba la vida de nuestros antepasados también tenía un impacto. En relación a esto, cuando en épocas en que el cristianismo y el judaísmo convivían allí, en los primeros tiempos de convivencia, antes de que el cristianismo fuera una religión separada, había aquellos que decían que lo único que había que cumplir eran los 10 mandamientos, que era la única parte en lo que estaba interesado Dios, para decirlo de manera fácil, era que los seres humanos cumpliéramos solo los 10 mandamientos. Y de manera así, como se dice en Yiddish, Abzelujes, los sabios de aquella generación del Talmud entendieron que había que restar un poquito de importancia a los 10 mandamientos. No se puede vivir una vida ética y moral sin encaminarse también en los 10 mandamientos. Pero para restarle un poquito de importancia, lo quitaron de la liturgia diaria y le dieron más importancia a otros aspectos de la vida, de la ética y de la halajá, que hasta el día de hoy, digamos, sostenemos que son llamados 613 mitzvot. Por eso es que no estaban, pero dejaron de estar, pero aún así siguen siendo faro. Perfecto. Tengo dos preguntas acá también relacionadas con este tema, casi también litúrgico. Uno es, ¿por qué no se pronuncia el tetragrama? Los 4 Yud Hei Vav Hei. Y la otra es, ¿qué quiere decir cuando Dios se presentó en la zarza a Moshe como seré el que seré? Bueno, vamos a hacer una síntesis. A ver, el compromiso es estar hasta las 9:15. Les propongo que vayan poniendo en el horno la cena y que vamos a terminar tipo 12:30, 1 de la mañana. Las 2 preguntas. Vamos a hacer lo posible inclusive para sintetizar en una sola respuesta. Indudablemente que cada pregunta sería para una clase o un tratado en realidad, ¿no es cierto? Sí, y ¿por qué no se pronuncia el tetragrama y por qué Dios se presenta como Ehyeh, Asher Ehyeh? Que está muy relacionado fonéticamente, las mismas letras, no son las mismas, pero son muy similares las letras de Yud Hei Vav Hei, ese tetragrama, el Shema Meforash, el nombre innombrable, impronunciable de Dios, y el Ehyeh, ¿sí? Esto tiene que ver con que, lo vamos a decir así, hay una idea que Dios es indefinible. O sea, ¿qué significa que es indefinible? Que no tiene definición. ¿Qué significa que no tiene definición? Que no le podemos dar un fin, no lo podemos definir, ¿sí? Para que tengamos los seres humanos algo fundamental de donde poder agarrarnos a esta idea tan abstracta de que Dios es indefinible, que es indescifrable en sus aspectos, que es infinito, nos valemos de este recurso de la lengua, donde hay
Cuando vos podés decir y mencionar una palabra, es porque podés definir un concepto. Yo para esto tengo palabras, para esto tengo manera de expresar. Hay cosas, hay momentos, hay emociones, hay estados del alma que son indefinibles, que no alcanzan las palabras, ¿sí? Eso hace que nosotros, en esta base del lenguaje, digamos, hay un aspecto de Dios que es indefinible, que no lo podemos mencionar, que trasciende toda capacidad humana, todo conocimiento filosófico, teológico, teosófico, místico, todos los conocimientos humanos de todos los sabios no alcanzan para definir a Dios. Por eso hay un nombre que es Meforash. Y eso tiene que ver con ese Dios que nunca es. Porque cuando yo digo esto es algo, nuevamente lo estoy definiendo. Entonces, ese Eheye Asher Eheye, seré el que seré o estoy siendo lo que voy siendo, hace también mención a esta absoluta Dios como Él mismo solamente se puede conocer. Perfecto. Creo que está muy claro. Acá nos van diciendo, Mario, que me van dictando que hay muchísimas preguntas en el chat para que vayamos administrando y que eventualmente la semana que viene nos volveremos a encontrar a las 8:15 para seguir lo que no podamos terminar hoy. Así que claro, te dejo la administración de... Sí, claro que sí, estoy planteando, lo que me va llegando a mí, lo que va llegando, estoy acá con 3 pantallas al mismo tiempo. Bueno, acá tengo otra pregunta que dice, mira vos, dice, la Torá enseña a amar al prójimo, no sé, como casi lo vimos en la parashá pero muy reciente, amar a uno mismo, como en la misma concepto de la frase, amar al extranjero, amar a Dios, pero no dice amar a los padres, dice honrar o respetar, dice temer, pero no dice amar. ¿Por qué no dice amar a los padres y sí está incluyendo el concepto de amor a otros estamentos y a otros eslabones de esta cadena vital que tenemos? Bueno, en primer lugar, recordemos que los orígenes lingüísticos del hebreo como un idioma semita y del español, llamado de las lenguas latinas, no vienen de la misma cuna. Entonces, no necesaria, si bien hay una palabra para amor en hebreo que es ahavá, y de hecho esa palabra aparece en la Torá varias veces, y vos citaste, Mario, recién excelentemente que aparece amar al prójimo, amar al extranjero, y citaste otro, amar a Dios, ¿sí? No necesariamente el hecho de que no aparezca el concepto, la palabra ahavá vinculado a los padres, implique que no haya que desarrollar, y digo desarrollar porque el amor, cualquiera, y el a los padres no está exento de esto, el amor no es algo que sea de manera espontánea, el amor es una construcción que ocurre en el ser. Digo entonces, el que no se utilice la terminología ahavá en la Torá en relación a los padres, no necesariamente implica que no estemos invitados a amarlos. Hay acá estoy pensando cómo hacerlo corto, vamos a decir así, en la Torá, en 2 lugares diferentes aparece el concepto de honrar a los padres y el concepto de temer a los padres. Para hacerlo resumido, la Torá nos pide que haya un balance entre el honrar, que está vinculado con este amor, y el temer, temer en el sentido de un respeto reverencial, que hay que desarrollar especialmente en mundos donde ya no se habla de roles tan definidos de un papá y de una mamá, sino de una parentalidad más que de roles parentales, donde hay que desarrollar en balance una relación que contenga respeto y ternura.
¿sí? Para momentos particulares hace falta mayor estructura y para momentos fundamentales hace falta mayor esencia. Los amores, que incluye el amor a papá y a mamá, deben, a papá y a mamá en tanto rol, al rol de papá y al rol de mamá, ¿sí? Deben incluir ambas dos variables, esencia y forma, respeto y temor. Y de esa manera amamos a nuestros padres. Muy bien. Acá tengo otra que se relaciona con el hecho que vos mencionaste del judaísmo talmúdico, digamos, ¿no es cierto? En cuanto a que nuestras prácticas están ancladas, ¿no es cierto?, en las enseñanzas talmúdicas. Habla como, o pregunta, mejor dicho, quien habla, es cómo ha sido la comunicación de Dios con los sabios para que a su vez los sabios plasmaran esa voluntad divina en sus textos. Específicamente con los sabios del Talmud. Sí, habla como relacionado con eso, ¿no es cierto? Como relacionado cómo ha sido la comunicación de Dios a los sabios. En general, dice, ¿cómo ha sido la comunicación de Dios a los sabios? Bueno, acá hay que recordar que cuando nosotros hablamos de sabios, automáticamente pensamos en el concepto de los sabios de la Torá. De la Torá. Cuando hablamos de Torá, en el pueblo judío estamos hablando de dos dimensiones de Torá. Torá entendida como enseñanza, como camino, como ley, como todo junto, si bien uno puede hacer, por supuesto, senderos diferentes para cada uno de estos términos cuando uno habla de Torá. Pero básicamente en el pueblo judío hay una Torá que fue escrita y una Torá que es oral. O sea, hay una dimensión de escritura y una dimensión de una tradición oral. Si la pregunta es si literalmente Dios le habló con los sabios, tomando como sabio a Moshe, a su discípulo Yoshua y a una cadena de transmisión, con quienes tengo el gusto y el placer de estudiar, ya conocen, y por ahí para algunos aquí en esta noche es una manera que lo escuchan por primera vez. Yo tiendo a entender esto como una expresión de metáforas, como una manera metafórica de expresar algún tipo de comunicación que tuvo y que tiene Dios con los sabios hasta el día de hoy, porque como judíos liberales, como judíos que pertenecemos al pueblo de Israel en general, para una comunidad masortí, conservadora en particular, sostenemos que sigue habiendo comunicación entre Dios y los sabios de nuestra generación, lo que no implica que Dios literalmente hable, porque para eso Dios debiese tener boca, debiese tener dientes, debiese tener lengua, debiese tener paladar, ¿sí? Acá viene mi lado odontológico y está también por ahí, saludo, entre otros, la doctora Cacho Najmías, y creo que la vi varios odontólogos aquí en el chat, a quien saludo con enorme cariño. Sí, no es que Dios tiene un aparato estomatognático, no, hay una metáfora de que Dios habla. Creo que hay una revelación en la conciencia de los sabios, que esa revelación que llamamos la palabra divina, se mantiene, y hay que ser, en realidad, están aquellos que tienen la sensibilidad ética, moral, espiritual, religiosa, de captar en cada generación esa voz divina que se revela en ellos, aunque no de manera literal. También podrías quizás hablar en dos palabritas relacionado con este mismo tema, relacionado con el Pardés, las distintas maneras de lectura de la Torá, como me parece que hace al tema y que aclara quizás algunas, digamos, explicaciones rabínicas ancladas en algunos aspectos del texto. Sí, recordemos que el Pardés es relativamente joven en la idea de Pardés, en la tradición. Para aquellos que no conocen el término, lo que menciona Mario, Pardés hace referencia a un sistema de varios tipos de lecturas que soporta el texto bíblico.
¿sí? La lectura literal, la lectura, lo que el texto sugiere, la lectura hermenéutica, la lectura mística del texto, ¿sí? Lo que llaman la lectura del SOD, del secreto. Bueno, son distintos cortes editoriales. Es como que puedo usar este tipo de lentes mientras que el texto permanece siendo el mismo siempre. De hecho, acá, ya que está, tenemos una Torá. El texto siempre es el mismo, pero yo puedo leer estos lentes, este texto con un lente de color blanco transparente y el texto va a aparecer de una manera. Pero si me pongo lentes quizás con una tonalidad de color rojo, el texto va a tener esa tonalidad, no porque haya cambiado, sino porque cambian los lentes con los que lo leo al texto. Entonces, ese pardés hace también, son distintos lentes que me permiten a mí tener una textualidad, una contextualidad de un mismo texto. Una contextualidad que tiene que ver con quién lee, no con el texto, sino con quién lee el texto. A eso hace referencia ese pardés. Perfecto. Habla en otra pregunta de una especie de, digamos, contraposición de ciencia y Torá, ¿no? Ese tipo, ¿no es cierto?, de conflicto que es sugerido de alguna manera entre el conocimiento científico y el aporte bíblico, como para de esa manera establecer puntos de encuentro, de disociación. Y lo plantea a la pregunta respecto de la creación de Adán, ¿no? La creación del primer hombre y de la primera mujer. Entonces, ¿cómo de alguna manera se puede enlazar en ese fenómeno, ¿no es cierto?, creativo, divino de nuestra humanidad, ciencia y Torá? Hermosa la pregunta, hermosa. Y la verdad que me gusta, quiero resaltar el verbo que utilizaste, Mario, para referirte a ella, que es enlazar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es como judíos liberales, como judíos que vivimos, que elegimos y que nos sentimos cómodos viviendo en el siglo XXI, el hermoso desafío intelectual, cognitivo, espiritual y religioso es no hacer que la religión y la ciencia, que se llamó en otros tiempos se llamó el conflicto entre mitos versus logos, o razón versus fe y razón, y hoy ciencia y religión, no solamente que no tienen por qué estar peleándose o haciendo a los seres humanos que se peleen, sino que en realidad son dos ámbitos del desarrollo de los seres humanos que sirven para enriquecer la vida de los seres humanos. Lo que tenemos que tener presente es que la religión se encarga de ciertas preguntas y la ciencia se encarga de otras preguntas. Si yo pregunto un tipo de cosas, voy a tener cierto tipo de respuestas. Mientras que si pregunto cosas de otra naturaleza, voy a tener otras respuestas. A ver, lo voy a decir así descarnadamente. Si yo quiero saber cómo fue creado el mundo, cuándo fue creado el mundo, de qué manera, no voy a ir a la Torá. Yo, judío masortí, judío liberal, no voy a la Torá. No voy a la Torá. No es el métier, no es el sentido del texto de la Torá el enseñarnos cómo fue creado el mundo. Y claramente los 5.780 años que hemos celebrado el año pasado son una cuenta que tiene que ver con una cuestión existencial, no científica. Ahora, si yo quiero saber cuál es mi lugar en el mundo, cuál es la razón de mi existencia, cuáles son los sentidos que Dios tiene como deseo que yo desande y desarrolle en el mundo, ¿para qué fui llamado a la existencia? Ahí voy a invitar a nuestra amiga la religión, para que desde este mismo libro surjan ese tipo de respuestas. Así que, mientras que la ciencia pregunta cuánto, cómo, dónde, la religión pregunta para qué, cuál es el sentido. Así que las asociemos, nos nutramos de ambas y seamos felices. Antes de la siguiente pregunta, quiero hacer un comentario
relacionado a esta primera experiencia que estamos teniendo, ¿no es cierto?, juntos. Quizás mucha gente ya es habitué de escucha de tu modalidad, ¿no es cierto?, de expresarte, y hay otros que lo hacen quizás por vez primera. Pero quería hacer una analogía porque venimos hace poquito de transitar Pesaj, y en Pesaj hacemos referencia a las preguntas, ¿no es cierto?, dentro del relato, como un momento educativo y como un camino de aprendizaje. Y se habla de los 4 hijos, ¿no es cierto?, del hijo sabio, el hijo rebelde, el hijo simple, el que no sabe preguntar. Y el Midrash dice que para cada uno hay una respuesta que tiene que ir acorde a su comprensión. Y de alguna manera creo que lo que vos estás diciendo, y seguramente compartirán todos quienes están del otro lado, es como que vos estás dando muestra que tenés la capacidad de hablar para que todos te podamos entender, para que de alguna manera seas sabio, sea díscolo, ¿no es cierto?, con la vivencia judía, sea, ¿no es cierto?, simple en su formación espiritual, o aún sin saber preguntar, pero la escucha enriquece y tiene alto valor educativo. Así que por eso quería, en nombre de todos, ¿no es cierto?, seguramente los que están del otro lado se sumarían a este concepto, y hacerte llegar nuestro cariño y felicitación y reconocimiento por esa manera, ¿no es cierto?, tan clara de exponer. Amén, amén. Bueno, gracias. Ojalá que sea así. Ojalá. Ese. Bueno, y quería, y la otra pregunta que me llega acá se relaciona que en realidad la condición de judío, ¿no es cierto?, de Yehudí, viene de Yehudá, de agradecimiento, ¿no es cierto? Entonces plantean, ¿hay que ser agradecido aún en los momentos difíciles? Si hay que ser agradecido de los momentos difíciles. No, sí. Yo creo que los momentos difíciles, lo vamos a decir así, y no es un concepto que me pertenezca a mí, no recuerdo de qué maestro o maestra lo aprendí. Creo que más que agradecer los momentos difíciles, hay que aprender de ellos. Hay que transformar los momentos digamos, tratar de transformar la maldición, para decirlo de una manera, que implica los momentos difíciles. Hay que arrancarles una braja. A la clalá, a los momentos difíciles hay que arrancarle sentido, enseñanza, aprender de ellos. Yo no acuerdo conceptualmente que hay que agradecer necesariamente por los momentos difíciles, pero sí hay que caminarlos, transitarlos y aprender de ellos, aprender, ¿sí? Y cuando uno aprende puede mirar hacia atrás a esos momentos difíciles que todos tuvimos y tendremos, poder mirar con dignidad y con coraje hacia atrás y decir, de ahí me llevé esto, y hoy me siento tranquilo, me siento despojado de rencores, de dolores, de culpas, cuando pude arrancar una enseñanza a ese momento difícil. En lo particular y en lo más humilde y personal, no utilizo en mi jerga cotidiana la palabra agradezco a los tiempos difíciles. Trato de aprender de los momentos difíciles. Quizás entiendo aquí, tratando de interpretar un poco el planteo, de que se refiere al hecho de que a veces el atravesar una adversidad genera que uno extreme los propios recursos y la resiliencia personal para superar ese obstáculo y salir fortalecido, emprendiendo un camino digamos, de positivas, ¿no es cierto?, a partir de esa desgracia, digamos, de ese momento crítico, ¿no? Así es. Quizá. Bueno. ¿Te parece, Mario, que hacemos una o dos preguntitas más y nos vamos con todo lo que nos hayamos podido responder en esta primera oportunidad, y ya nos convocamos para el jueves que viene a la misma hora?
¿Cómo no? Acá tengo otra pregunta que dice, relacionado con esta actitud de agradecer. ¿Hay alguna braja para agradecer la compañía de animales domésticos? Si hay alguna, que yo conozca, no. La braja es el animal. Y aparte, se me acaba de acercar, no sé si acá van a ver ahí un poquito, se ve un poquito. Ahí está, sí, sí. Que la adoptemos ahora en cuarentena, esta amiga que nos llegó, que se llama Lola. No hay una braja para los animales domésticos. Sí hay una apreciación respecto de, que será para otro momento, dentro del sistema de mitzvot, de estas 613, que no hay manera hoy de cumplir 613 mitzvot, pero de estas expectativas que tiene Dios para con nosotros, que llamamos mitzvot, ¿sí? En el pueblo judío al menos llamamos mitzvot, está la protección de los animales. La protección de los animales, el título sería Tzar Baalei Haim, y no solamente que será cosa de mandinga, pero además del perro también se me ha acercado el gato, que tenemos cartón completo, pero digamos, sí, vamos a pedir que pasamos el gato para allá, el perro para allá, la braja que tenemos que construir para con nosotros es entender que los animales son criaturas también creadas por Dios, y que nuestra responsabilidad como seres humanos, que nos dignifica aparte como criaturas humanas, es cuidar todo lo que nos rodea, porque en definitiva todo es la expresión de la voluntad divina que llamamos Maaseh Bereshit, la obra de la creación. Muy bien. Tengo acá otra pregunta relacionado con el hecho de haber festejado recientemente Yom Ha'atzmaut, ¿no es cierto? En donde un poco resaltamos la idea, ¿no es cierto?, que representa la centralidad de Israel en la vida judía. Entonces la pregunta es, ¿por qué Israel es eso para el judaísmo? Hablamos desde Abraham, que invitaba a transitar, ¿no es cierto? Y no sé, el Gan Edén, no sé si estaba ahí en la zona, ¿no es cierto?, en el área de Israel. O sea, ¿por qué Israel es el centro de la vida judía? El tránsito a la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el por qué Israel. Ok, lo acabas de decir vos, querido Mario, mientras compartías la pregunta, adelantabas la respuesta. Con esto llegamos al final, pero llegamos al final, pero yéndonos al principio mismo de la historia del pueblo judío, que nace con la primer pareja, digamos, convocada por Dios, Abraham y Sara, la primera pareja que fue convocada por Dios para proponerle a la humanidad una nueva manera de entender la realidad, una nueva manera de codificar la realidad. Ellos vienen de la zona del lejano oriente, del Medio Oriente, ¿sí? Una zona que se llamaba Ur Kasdim, Ur de los caldeos. Ni Abraham, ¿cómo? Irak, sí, Irak. Sí, el actual Irak, correcto. Hay algunos también que Irak es una de las, y la más aceptada de las variables, y otros dicen que tiene que ver con una zona que está en Armenia, pero la mayoría de los historiadores entiende que es el Irak actual. Cuando Abraham en su conciencia escucha este llamado divino, que le dice, como dijimos recién, Lech lecha me'artzeja u'memoladeteja u'mibeit abija, el Aretz asher areka. Versículo bíblico que todos quienes tuvimos el honor de poder asistir a una escuela, que nuestros padres eligieran llevarnos a la escuela israelita, en mi caso aquí en mi ciudad, en Córdoba o en cualquier lugar, con este pasuk entramos al mundo bíblico en segundo o tercer grado, ¿sí? Dios le dice,
Vete de tu tierra, de la casa de tu padre, del lugar donde naciste, a la tierra que te habré de mostrar. Ve, séjale goy gadol, y allí te voy a hacer un pueblo grande, allí te voy a bendecir, y allí te vas a transformar, Beye Brajá, y allí vas a ser bendición para la humanidad. No hay manera de concebir judaísmo, cualquiera sea, laico, religioso, de derecha, de izquierda, para reafirmar la centralidad de Israel o para negarla. Hay sectores del pueblo judío que niegan la existencia del Estado de Israel actual. Pero para negar algo tenés que reconocer que está ese algo. O sea, desde derecha a izquierda, desde el pasado al futuro, el judaísmo y Israel están inextricablemente unidos. Porque desde el momento mismo el proyecto divino que hoy conocemos como judaísmo y que empezó con Abraham y con Sará y de allí con sus hijos, la segunda generación de patriarcas, la tercera generación de patriarcas y de allí para adelante, y con los exilios y con los regresos y con el Estado de Israel actual, Israel no se puede separar de judaísmo, no se puede hablar de un judaísmo sin Israel, porque es allí donde Dios eligió para llevarlo a Abraham, como decía Sara, y de allí hacer un proyecto que se transformó hoy en la civilización occidental judío-cristiana. Tengo una última pregunta y cerramos acá, ¿te parece? Yes. ¿Viste el concepto ese que dice 2 judíos, 3 ideas? Ajá. ¿No es cierto? Como planteando la actitud del judío de discutir, ¿no? De plantear, ¿no es cierto? Y de defender argumentos y generar una toma de posición frente a un determinado contexto. Entonces, la pregunta que habla o que plantea acá en el chat es ¿cómo se hace para discutir con sabiduría? Se estudia. No, a ver, para discutir con sabiduría. No, en realidad, en serio, primero uno para discutir en realidad lo que tiene que formarse. Digamos, uno puede, el cuidado del rey, el Melech Shlomo, el rey Salomón, que está vinculado principalmente a la sabiduría, en el desarrollo del Midrash, de la exégesis clásica, esa sabiduría está vinculada con la gestión de la palabra del rey Salomón. Y hay decenas de versículos bíblicos que nos invitan a cuidar lo que decimos. Y en realidad estamos siempre invitados a callar más de lo que tenemos que hablar. Algún rebe hasídico decía por ahí, inspirado en el Talmud, no se enojen aquellos que son puristas de las citas de las Mekorot, de las fuentes, si no es el Rebbe Nachman de Breslov. No se me enoje nadie, llámeme por privado y me diga, no le pertenecía al Rebbe Nachman de Breslov, sino a otro, pero yo lo ligo con el Rebbe Nachman y decía que fuimos creados con 2 orejas y con una boca, porque hay mucho más lo que hay para escuchar que lo que hay para decir, ¿sí? Nosotros tenemos 2 oídos y solo una sola boca. En este sentido, para discutir con sabiduría, primero hay que escuchar. Primero hay que escuchar al otro. Si no, ¿de qué voy a discutir? Salvo que venga con ganas yo de pelearme, de confrontar, y ya venga. O sea, primero hay que escuchar. Y segundo, hay que estudiar y hay que informarse y transformarse desde las lecturas sobre los temas por los cuales voy a discutir. Voy a discutir, si es que ese es el término. Así que leer, estudiar, saber de qué voy a hablar y, más importante, escuchar antes que hablar. Así se discute con sabiduría. Excelente. Bueno, creo que en virtud, ¿no es cierto?, del tiempo transcurrido y de la escucha atenta que hemos hecho respecto de todo lo que vos has planteado con esa sabiduría y esa didáctica, vamos a ir cerrando, ¿no es cierto?, este espacio. Realmente fue un gusto para nosotros y me incluyo en este mensaje,
nuevamente a quienes están del otro lado, escucharte y poder de alguna forma lograr un camino de crecimiento personal a través de un mensaje así, directo, al toque, práctico, simple y de aplicación cotidiana, para que de alguna forma nos podamos transformar en mejores versiones de cada uno, ¿no es cierto? Así que gracias por estas palabras y estas ideas clarificadoras. Nos vamos a despedir de los que están del otro lado hasta una segunda y sucesivas ediciones, si Dios quiere. Vayan apuntando sus preguntas, vayan tratando de retener algunas ideas que desean ustedes a que sean clarificadas, para que de esa manera puedan ser volcadas a este espacio de opinión, y con la idea de ser así participativos, como una mesa de café, como una especie de ida y vuelta, de una actitud en donde ustedes sean protagonistas centrales de un espacio que está construido para lograr satisfacer esas inquietudes. Y quería de alguna manera simbólica concluir con un cuento. Siempre algunos mensajes cierran con un cuento, y este cuento se refiere al hecho de que había un leñador que va a buscar trabajo, ¿no es cierto?, a un bosque en el momento, ¿no es cierto?, del corte de forestal. Llegan al lugar donde están sus empleadores y lo contratan. Entonces el primer día va con su hacha y corta una gran cantidad de árboles. El segundo día va con su misma hacha y corta la mitad de los árboles. El tercer día va con su misma hacha, habiendo dormido bien, tratando de lograr un poco recuperar fuerzas y alimentarse correctamente, y prácticamente no puede achar a ninguno. Entonces el hombre está compungido, ¿no es cierto?, triste por no haber rendido lo que se esperaba de él. Y entonces su empleador le dice: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? No, le digo, yo no afilé mi hacha nunca, porque estaba demasiado preocupado en cortar árboles. Entonces, de alguna manera, creo que este mensaje, esta manera de satisfacer inquietudes, nos ayuda a afilar nuestras hachas existenciales, nos ayuda a, de alguna manera, nutrirnos de esa sabiduría judía, para que de esa forma podamos lograr ese propósito de ser mejores personas, mejores amigos, mejores parejas, mejores padres, y de esa manera podamos lograr, a partir de cada uno, como decía la canción de Lerner, cambiar el mundo empieza por ti. Así que te dejo las últimas palabras de cierre, Gaby, a vos. Ya que hablábamos recién de que ser judíos es ser esencialmente agradecidos, aquí, aunque ustedes ni lo escuchan ni lo ven, está Johnny Pompas atrás de cámaras, a quien le agradecemos. Le agradecemos todas las preguntas que hicieron y que vamos a releer el chat. Me piden también que diga que esto queda grabado en el Facebook para que puedan ver, repasar, criticar la semana que viene, con preguntas que ya se hicieron y que no les gustaron cómo fueron respondidas, o con nuevas preguntas. Y decirles y desearles que tengan una hermosa noche, que Dios bendiga nuestro descanso y que Dios bendiga nuestros sueños. Así que hasta la semana que viene, y nos vemos mañana en el Kabbalat Shabbat también a las 20 horas. Así que Laila Tov y gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.